Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde esta parte del mundo, Buenos Aires, a todo el mundo con la poesía del mundo. Y hoy estamos conectados con un lugar muy lejano, como es Sofía, en Bulgaria. Y estamos en contacto con Vladimir Sabourin. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Bueno, Vladimir es licenciado en lenguas modernas con sus literaturas, con orientación a la lengua búlgara. Es poeta, crítico literario, traductor, colaborador del espacio literario llamado La Tortuga Búlgara, que les recomiendo que lean porque nos acerca a una poesía que tal vez nos es muy lejana o muy difícil de encontrar, como es la poesía en una lengua eslava. Así es que Vladimir, como decíamos, poeta, traductor, crítico literario, pero es parte también de algo que vamos a hablar, que es la formación, la escritura, lo que se llamó el manifiesto de la nueva poesía social. Pero tal vez la primera pregunta es cómo un hombre que ha nacido en Cuba ha llegado a Sofía, Bulgaria, y ha tomado posición como un gran productor de cultura en este lugar del mundo. Bueno, como todas las cosas de la vida, es una combinación rara de la gran historia y de la historia privada de las personas. En el marco de la gran historia, se trata, claro, del socialismo, que ya no existe, pero cuando mis padres se encontraron, aún existía. Mi padre fue el primer lector de español y de literatura española y latinoamericana en la Universidad de Sofía, y así conoció a mi madre. Se casaron en Bulgaria, pero decidieron ir a Cuba. Fueron a Cuba, donde yo nací, pero mi mamá no se sintió bien con el clima de Cuba y tuvieron que regresar a Bulgaria. Y así yo terminé, para decir así, en Bulgaria. Crecí acá y soy más búlgaro que cubano. En mi aspecto físico no, pero en mi educación sí. Bien, o sea, claro, toda tu trayectoria también intelectual y de formación cultural ha sido principalmente en ese Es país. búlgara, sí. Bueno, tu formación poética, tu producción poética, tal vez haya influido también con tu formación política y estética en la realización de esta propuesta que se llama Manifiesto de la Nueva Poesía Social, donde hay puntos clarificados con respecto a los objetivos de este manifiesto y contra qué debería, digamos, trabajarse porque no aporta a la poesía sus rasgos distintivos, ¿no? De sensibilidad, de compromiso social, que este manifiesto intenta estimular. Por eso me gustaría que pudieras, digamos, marcarnos cuáles son los puntos básicos de este manifiesto de la nueva poesía social. Me parece que podrías sintetizar el mensaje del manifiesto si aclaro cómo surgió, si aclaro su génesis. Después de los cambios en Bulgaria en el año 1989, cuando el socialismo desapareció políticamente en Rusia y en los estados comunistas de Europa Oriental. En Bulgaria se dio el caso, como también en los otros países antiguamente comunistas, que se viró a un capitalismo salvaje, a un hipercapitalismo, como lo llama Thomas Piketty, y el lado ideológico y cultural de ese hipercapitalismo fue un postmodernismo importado
que se implantó en primer lugar en la esfera académica, en las universidades. Y ese postmodernismo creó un ambiente en la esfera de la literatura que yo considero muy estéril y muy dañina. Cualquier idea de solidaridad social y de justicia social fue tabuizada como algo del pasado y como algo de un pasado opresivo. Yo personalmente creo que podemos seguir hablando de la justicia social y de los problemas sociales sin caer en la trampa de lo que fue el comunismo en la URSS y en los estados comunistas satélites de Europa Oriental. Eso fue el contexto histórico y social de la creación del manifiesto. Tratamos de rehabilitar la problemática social en la literatura y una idea más general de la justicia social y de una poesía que quiere tratar de cambiar las cosas en la realidad. Bueno, siempre, generalmente la poesía se ha relacionado con su métrica, con su rima, con la lírica, con una suerte de metalenguaje descontextualizado de la condición cultural o social no se produce. Así es que ustedes introducen una verdadera importancia al contexto político y social en que el escritor escribe, denuncia o explica. Hablas también en el manifiesto de enemigos, ¿no? Porque no solamente en la academia, sino en el estilo de vida, decís, se ha introducido el lifestyle, se ha introducido esta particularidad del capitalismo, como lo describen allí. Sí. La gente se ha alejado de la poesía se alejó de la gente. ¿Crees que este manifiesto produciría un acercamiento? ¿Intenta hacerlo? Gracias por mencionar ese segundo aspecto importante del manifiesto. La crítica que hacemos a la literatura comercial. En Bulgaria, después de los cambios políticos, junto con esa introducción del hipercapitalismo mundial, se trató de comercializar todo, privatizar todo, y la literatura también cayó bajo esa influencia. Nosotros consideramos que la poesía no debería comercializarse. Se pueden comercializar y eso se hace. Otros géneros literarios, pero consideramos que la poesía tiene que quedar el ámbito más libre y más independiente de la literatura, el género más independiente de la literatura, y siendo así, podría ser el género en el cual se podría hablar de los problemas sociales desde una posición muy autónoma. El problema de la comercialización es que el autor que la acepta tiene que renunciar en cierto modo a su autonomía estética. Nosotros consideramos que la autonomía estética es fundamental para poder hablar libremente de los problemas sociales y de los problemas que realmente afectan a la gente.
Este ha sido un siglo donde el feminismo, las minorías han tomado, por lo menos en esta parte del mundo, un progresivo protagonismo. Me parece que también el manifiesto intenta tomar ese movimiento o acompañarlo de alguna forma. ¿Cómo es la repercusión o cómo ha sido la repercusión? Sé que eres docente también, la repercusión en las culturas más jóvenes, en las generaciones más jóvenes, con respecto al manifiesto, si ha habido alguna respuesta positiva, negativa, una crítica, una acomodación a las nuevas formas. ¿Cómo ha sido la repercusión en los ambientes más jóvenes? Ah, en general, nosotros tratamos de dirigirnos precisamente a esos autores más jóvenes que no han tenido la experiencia traumática del socialismo, y que se encuentran en una situación ah, en la cual la historia aparentemente ha terminado. Um, los recuerdos de sus padres del tiempo del socialismo ya no, ya a esos autores jóvenes no les importan, no son parte de su vida, y nosotros consideramos que eso es una posibilidad de crear realmente algo nuevo, claro, sin olvidar los crímenes que se cometieron en el régimen antiguo, pero también con una esperanza que se puede trabajar para un futuro más justo. Nosotros nos dirigimos también a autores que ya no son tan jóvenes, pero que no son parte del establishment literario. Um, Tratamos de darles posibilidades de publicar que ellos no tienen. Y en esa combinación entre escritores jóvenes que ahora entran en la literatura y escritores más viejos que ya son, que ya han creado una obra, pero que más bien son, uh, están aislados por una otra causa. Tratamos de darles nueva oportunidad de publicar. Ajá. ¿Tienes actualmente autores, poetas que sean referentes tuyos en este momento, relacionados con esta posición? Personalmente, para mí, en mi socialización como poeta, dos poetas búlgaros de la generación de los 80 jugaron un papel decisivo. El primero se llama Zlatomir Zlatanov. El segundo se llama Ani Ilkov. Ambos a ambos hemos presentado en nuestra antología de la nueva poesía social publicada en español, con las traducciones excelentes de Marco Vidal. Así que el lector hispanohablante podrá conocer a esos poetas. En la antología están presentados también algunos poetas jóvenes que nuestra revista, La Nueva Poesía Social, ha descubierto que han tenido su debut poético en la revista. Yo puedo personalmente mencionar a Borislav Ignatov, un poeta muy joven, a Elizabeth Yoskova, una poetisa muy buena, muy radical en su feminismo. Podría mencionar también otros nombres, pero Bien, esos son mis favoritos. esos son los favoritos. Sí.
pensaba también en referentes de la historia que han puesto en su lírica extraordinaria, han hecho a lo que han vivido políticamente, como Ana Akhmatova, como Bloch. Pensaba también en ellos en el sentido de que a veces se considera que la poesía social o política tiene una cierta literalidad que disminuye su calidad, pero claramente ha habido grandes referentes en la historia que han hecho del lenguaje poético su clamor con extraordinaria brillantez, ¿no? Sí. Yo considero que esa antítesis entre calidad estética y mensaje político es falsa. Podemos mencionar otro gran poeta ruso de la época de Stalin, Osip Mandelstam, un virtuoso de la poesía, del verso ruso. Conocemos su poesía satírica contra Stalin, que le costó la vida. En ese caso vemos muy claro que esa alternativa o valor estético o posición social y política es fundamentalmente falsa. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Vladimir, por este encuentro, por acercarnos el manifiesto de la nueva poesía social, por saber que existe una antología de autores que trabajan con la nueva poesía social que podemos encontrar, y acercarnos también a una posibilidad de repensar nuestra práctica de escritura contextualizada, pero como decíamos al final, sin perder su calidad estética, su lírica, su mensaje a la sensualidad y a la razón. Muchísimas gracias, Vladimir, por estar aquí con nosotros. Y nosotros nos despedimos, generalmente, Vladimir, con una recomendación que dice: no reviente, lea poesía. No reviente, escuche poesía. No reviente, escriba poesía. No reviente, no les dé el gusto. Muchas gracias a todos y chao. Gracias.